Aquí, entre dos. Este 31 de marzo estamos iniciando nuestra sección Aquí Entre Dos y me da muchísimo gusto saludar a Yapnely Maldonado. Ella es vocal ejecutiva del Foviste para hablarnos pues de muchos temas a lo largo de esta semana. Yapnely, antes que otra cosa, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Pati, por la invitación y por promover los temas y la agenda del Foviste. Y sobre todo, algo muy importante que entra en vigor el día de hoy, que es este decreto presidencial para ordenar, podemos decirlo así, todos los créditos del Foviste, Yapnely. Sí, en días pasados la presidenta de México había estado ya anunciando que venían los beneficios para las y los trabajadores al servicio del Estado que tuvieran algún crédito de Foviste con problemas. Entonces, con este decreto que el día de hoy se publica y que entra en vigor el día de mañana, comienza un programa de apoyos inédito, sin precedentes. Nunca en la historia del Foviste se había ayudado a tantas personas con un programa de apoyos. Vamos a alcanzar a más de 400,000 trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. Sin duda es algo inédito. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en este momento las personas que nos están escuchando que tienen algún crédito en el Foviste, Yapnely? Bueno, estar atentas y atentos. Pedirles que estén pendientes de la comunicación que vamos a tener con ellos. De hecho, también en días pasados lanzamos una campaña para solicitarles que actualicen sus datos. Es una campaña que se llama Actualiza tus datos ya, escribiendo, llamando al 800 Foviste con una S y que nos actualicen ahí todos sus datos de contacto porque los vamos a buscar para darles las buenas noticias que tenemos del Fondo de la Vivienda con estas liquidaciones, condonaciones, quitas, congelamientos y las prórrogas, y nos vamos a comunicar con todas ellas, con todos ellos, y también decirte que tampoco se había tenido esta comunicación tan cercana y directa con la gente. Y ahora es para dar estas buenas noticias. Oye, Yapnely, y precisamente te iba yo a preguntar eso, ¿y por qué hasta ahora? ¿Por qué este acercamiento, esta búsqueda de tener acercamiento, pero además resolver muchas inquietudes que las personas tienen con respecto a algún tipo de crédito del Foviste? Tiene que ver también con un programa amplio de gobierno. En este segundo piso de la transformación, pues vamos a profundizar los cambios en las instituciones, en las dependencias, y siendo consecuentes con todo nuestro programa, digamos, nacional, con el humanismo mexicano y este segundo piso de la transformación, decir que estamos transformando el Foviste y que a partir del 16 de diciembre que me tocó estar en este encargo, pues estamos haciendo todos estos cambios y transformaciones en beneficio de las y los acreditados. Sin duda. Y refiriéndonos nuevamente a este decreto importante que tiene que ver con la actualización o la revisión de todos los créditos del Foviste, ¿cuál es la principal problemática que ustedes detectaron? Yo creo que una de las principales problemáticas y parte de esta transformación que te comento es que el Fondo de la Vivienda se alejó de las y los acreditados, dejó de acompañarlos en todo el proceso de vida de su crédito hipotecario para lograr un patrimonio. ¿Por qué te lo digo así? Porque había muchas acciones que pudieron haberse hecho, pero se dejaron de hacer. Y un punto importante sobre esto es la información. Claro, a veces no se les decía a las y los acreditados, por ejemplo, no se estaba pagando el total de la obligación de pago. O sea, a veces no se leen las letras chiquitas, pero hay que ir acompañando a las y los trabajadores para que, pues, esto de su crédito hipotecario sea mucho más llevadero, haya información permanente, podamos encauzarlos y podamos ayudarlos oportunamente. Ahora, todos los programas de apoyo, en consonancia con lo que ha dicho la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su momento el director general, el doctor Martí Batres, también es un acto de justicia social para muchas personas que ya pagaron más de 2 veces su crédito y ahora se los vamos a liquidar. Y muchos otros ejemplos que puedo darte de beneficios que incluye este programa de apoyo. Eso me gustaría aquí entre dos dejarlo claro. ¿Por qué hubo quienes pagaron doble el crédito? ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque en el periodo neoliberal del Foviste se buscaba más cuidar un equilibrio financiero que ayudar a la derechohabiencia, a las acreditadas, a los acreditados, y no se buscó beneficiar con todos estos apoyos. Finalmente, el Fondo de la Vivienda es de las y los trabajadores. Producto de su trabajo, son sus aportaciones, es su fondo, y me parecía que había esta distancia en la que, buscando el equilibrio financiero, se olvidaban de la gente. Entonces, no importaba que un crédito pues se fuese a veces al doble
o se pagara más de 2 veces y pues no había esta política social dirigida a resolver los créditos que tenían algún problema. ¿En qué casos se podría hablar de congelamiento de créditos, Nayeli? Muy importante, los congelamientos es justo para que ya no crezcan las deudas, los intereses, y en muchos casos vamos a hacerlos. De hecho, más adelante te voy a platicar cuántos beneficiarios vamos a tener en cada uno de las ayudas o del programa de apoyos. Los congelamientos, condonaciones también de deuda y de interés, y las quitas cuando una persona ya no alcanza a cubrir un monto, eso se lo vamos a quitar para que su crédito se liquide y también para que la familia tenga tranquilidad sobre su casa. No, y sobre todo eso que es importante, porque muchas veces las personas que nos están escuchando y tienen su crédito del Foviste desconocen lo que tú decías, importante darles la información, claro, el acompañamiento, pero sobre todo la primera información, ¿no? Así es, vamos a resolver casi la mitad de la cartera del Foviste, porque cuando llegué hice una revisión y los apoyos podían alcanzar mucho más de 15,000 personas, o sea, y cuando fuimos haciendo la revisión, vimos que este programa de apoyos está dirigido a más de 400,000. Entonces, por eso te digo que es un programa inédito, muy abarcador, sin precedentes. Es la primera vez que se va a beneficiar a tantas personas desde el Fondo de la Vivienda a las y los acreditados, y con esta visión que te digo, de justicia social. Sí, sobre todo con ese enfoque. Y bueno, pues, Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva del Foviste, vamos a tratar mañana precisamente profundizar en estos puntos importantes que tienen que ver con la regularización de todos los créditos, alrededor de 400,000 créditos. Y también los invito a que aquí entre dos podamos compartir el programa de las mujeres y el Foviste, ¿no? Sí, por supuesto, que es un programa de crédito para mujeres. Por primera vez en el Fondo de la Vivienda se lanza un crédito especial para las mujeres y me va a dar mucho gusto platicar sobre esto. Sin duda, así será aquí entre dos el día de mañana. Y estamos aquí entre dos con Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva del Foviste, porque nos quedamos con muchos pendientes. Yabneli, gracias nuevamente por estar con nosotras aquí. Y bueno, pues hablar de todo este programa de apoyo a los créditos, que son distintas cosas que se tienen que hablar y que la gente que nos está escuchando y que tiene un crédito las tiene que entender. Así es, por eso quiero contarte sobre las liquidaciones. Por ejemplo, las personas acreditadas del Foviste que hayan pagado más de 2 veces su vivienda en términos reales, se les va a liquidar y a cancelar ya ese crédito. Les vamos a entregar sus constancias de finiquito para que estén tranquilos, estén tranquilas y tengan la certeza jurídica de su casa. Vamos a aplicar quitas a las personas pensionadas y jubiladas que ya no alcanzan a pagar una cantidad. Van a contar con este apoyo del Foviste, que es ahora sí que su Fondo de la Vivienda, para que estén también tranquilos y tengan la certeza de su vivienda. Vamos a aplicar prórrogas automáticas y condonaciones de intereses, porque todas las personas pensionadas y jubiladas dejan de recibir al menos 6 meses ingresos en lo que hacen su trámite de pensión o jubilación. Antes este trámite era que la persona se tenía que ir a formar al departamento de vivienda con una serie de documentos y esa persona tenía que solicitar esa prórroga. Cuando el Foviste sabía esto que te estoy comentando, que dejaban de recibir su ingreso por 6 meses. Ahora todas las prórrogas van a ser automáticas para todas las personas pensionadas y jubiladas, y esto va a ser un derecho para todas ellas. También platicarte que les vamos a hacer su ajuste de obligación de pago, porque esto tampoco era automático. Ahora vienen estos 3 apoyos que puede beneficiar a una persona: hacer la prórroga automática, el ajuste de obligación de pago, es decir, que como se le reduce su sueldo, que se ajuste al 30% de lo que está recibiendo, y la quita. Entonces son 3 grandes derechos de las personas pensionadas y jubiladas que vamos a hacer valer, y como te decía, en un acto de justicia social, porque finalmente el fondo había tenido otra orientación mucho más financiera y no como una dependencia dedicada a otorgar créditos para las y los trabajadores, con esta característica y vocación social que requiere una institución justo que se dedica a garantizar el derecho a la vivienda. Ahora, eso en cuanto a estos programas de apoyo, me gustaría preguntarte, Yabneli, en este momento
momento, ¿qué requisitos o cuáles son los requisitos para obtener un crédito del FOVISSSTE? Muy importante que nos busquen en la página de internet, ahí pueden usar ¿La del un FOVISSSTE? buscador. Sí. En el portal FOVISSSTE, ahí se tienen que registrar. Se crea una clave y con la CURP les lanza el portal el monto que les podemos prestar. Y ahí comienza toda una historia para conseguir casa, para obtener la casa, para tener un patrimonio. Y con este registro, ahí vienen incluso algunos cursos que hay que tomar una decisión adecuada, asertiva, de si quiero tomar un crédito hipotecario, necesito el crédito hipotecario, y viene todo el acompañamiento del paso a paso de cómo conseguir el crédito. Hay una entidad financiera que se tiene que elegir y esta entidad financiera también da un acompañamiento muy cercano hasta que se les entregan las llaves de la casa y se firma la escritura en la notaría. En fin, es un paso a paso con mucho acompañamiento. ¿Tienes que tener algún monto de sueldo, por ejemplo? No hay un monto de sueldo. Lo que sí es muy importante es que las y los trabajadores al servicio del Estado hayan cotizado al menos 18 meses en la subcuenta de vivienda. ¿Edad, por ejemplo, para poder obtener un crédito del FOVISSSTE? Estamos hablando de trabajadores al servicio del Estado, al menos tendrían la mayoría de edad, digamos, en los casos de los más jóvenes. Sin embargo, pues bueno, es un sector de personas de más de 40 años. Es más, casi que de pronto se vuelve atípico que personas jóvenes de más de 18 años vengan acá al FOVISSSTE. Sin embargo, pues está abierto. Con la mayoría de edad pueden conseguir su crédito siempre que hayan cotizado más de 18 meses en la subcuenta de vivienda. Yapnely, y ahora sí, háblanos de FOVISSSTE Mujeres. Y bueno, pero además, aquí entre dos, quisiera yo preguntarte para ti qué ha significado como mujer estar al frente del FOVISSSTE, que eres la primera mujer, ¿no? Así es, pues me da muchísimo gusto cambiar la historia del FOVISSSTE, siendo la primera vocal ejecutiva, y he estado compartiendo a propósito del Mes Internacional de las Mujeres, que para mí se vuelve relevante porque cuando una ocupa estos espacios, pues además de tener la oportunidad de hacer grandes transformaciones, garantizar la igualdad de género, crear acciones y políticas públicas que garanticen la igualdad de género. Es un gusto poder hacerlo ahora desde el Fondo de la Vivienda, que tengo también el gusto de ser la primera vocal mujer, y eso también va generando equilibrios porque las mujeres siempre ponemos una mirada mucho más sensible, también viendo dónde hay que hacer las mejoras, y así como tenemos esta fama de que somos buenas administradoras, también creo que en la función pública se puede reflejar esto que te comento, garantizar la igualdad de género con las compañeras de trabajo y con la tarea que nos corresponde hacer en el servicio público. Ahora, en cuanto al programa de FOVISSSTE Mujeres, cuéntanos por favor aquí entre dos. Bueno, FOVISSSTE Mujeres es un programa del Fondo de la Vivienda del cual me siento muy, muy orgullosa porque creamos este crédito hipotecario pensando en las mujeres servidoras públicas, pensando también en poder garantizar esa igualdad de género que ya decía, pero también con algo muy importante, reconocerles que las mujeres somos mejores pagadoras, incurrimos menos en morosidad, pero al mismo tiempo todavía nos queda un trecho por avanzar en ser titulares de la vivienda o de los inmuebles. Entonces, aunque ha avanzado esto, cada año hay más mujeres que son propietarias de su propia casa, nos parece muy importante que del Fondo de la Vivienda haya este impulso y haya una acción muy concreta para que las servidoras públicas puedan tener una vivienda con un crédito hipotecario, con una tasa preferencial del 2 al 3.5, y me parece que es un reconocimiento también al trabajo de nuestras compañeras que están al servicio del Estado, pues en distintas dependencias, y desde aquí les decimos que ponemos a la orden FOVISSSTE Mujeres para que puedan lograr el sueño de conseguir su casa. Y además, sin duda, Yapnely, importante también para la igualdad de las mujeres, ¿no? Para realmente consolidar la igualdad. Hay quien decía, bueno, Virginia Woolf, tener una habitación propia. Y qué mejor que tener las mujeres, las trabajadoras del Estado, su propia vivienda. Totalmente. Y además, garantizar el derecho a la vivienda también es una tarea que está a cargo del FOVISSSTE.
que haya este crédito hipotecario dedicado a mujeres, me parece, como ya lo decía, genera igualdad, les damos acceso a la vivienda a través de este crédito hipotecario y también fortalecemos los derechos de las mujeres porque se hacen propietarias de su propia casa. Generalmente los varones o los jefes de familia son los que eran los dueños y las mujeres pasaban a este segundo plano y ahora pues cada vez más mujeres son propietarias de su vivienda. Foviste Mujeres ayuda a que las mujeres servidoras públicas, incluso pensionadas, sean propietarias de su vivienda. Yabneli, y aquí entre dos, ¿en este momento se tiene alguna estadística del porcentaje de mujeres y de hombres en cuanto al contar con una vivienda o un crédito de vivienda del Foviste? El INEGI tiene este dato y es algo que sí ha estado creciendo. Si no mal recuerdo, había un registro de un 32% en la última encuesta, ya lo verificaremos, sí, pero el INEGI da cuenta de este dato y lo que te decía, cada vez más mujeres son dueñas de su casa, pero tiene que ser una garantía el derecho, no solamente el derecho de la vivienda, que es importante, el derecho a una vivienda adecuada, sino el derecho a la propiedad. Eso es muy importante. Para que nos quede claro, este 32% es frente a los hombres. Pues sí, todavía estamos ahí. Digo, se han dado pasos importantes, pero por eso, sin duda, Yabneli, impulsar todo este tipo de acciones, ¿no? También. Y desde el Foviste, sobre todo en el caso de la vivienda, de ser propietaria de una vivienda para las trabajadoras del Estado. Sí, por supuesto. Te comento que nos sentimos en el Fondo de la Vivienda muy orgullosos por tener este crédito hipotecario especialmente para mujeres y que nos permite eso, garantizar el acceso, tener un crédito con una tasa baja y la posibilidad también de que las pensionadas puedan solicitarlo. Yabneli Maldonado, hay un tema que nos interesa mucho y seguramente a nuestras audiencias, que es el de la actualización de los datos. Ya este va a ser el tema del día de mañana, porque es importante y de hecho el Foviste ha lanzado esta campaña de la que tú nos vas a hablar el día de mañana. Claro que sí, Pati. Bueno, mañana pues aquí entre dos los esperamos con esto, la campaña nacional de actualización de datos del Foviste. Estamos con Yabneli Maldonado, aquí entre dos, vocal ejecutiva del Foviste, con este tema que nos parece muy relevante, que va a ser el que vamos a tratar el día de hoy. Yabneli, nuevamente muchas gracias por estar aquí entre dos. Muchas gracias, Pati, un gusto estar aquí en tu programa compartiendo. Yabneli, la campaña nacional de actualización de los datos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se lanzó así justo como una campaña? Porque justo con el decreto presidencial que publica esta semana nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que contiene un inédito programa de apoyos, necesitamos contactar a todas las y los acreditados. Este programa de apoyos en buena medida está dirigido a Derechohabiencia, que gestionó un crédito hace muchos años y vamos a ayudar a resolver y a liquidar créditos. Pero es muy importante para el Fondo de la Vivienda contar con todos los datos de contacto. Por eso hemos lanzado el programa y esta campaña de actualiza tus datos ya, llamando o escribiendo a 800 Foviste con una S, y ahí les estamos pidiendo que nos dejen todos sus datos de contacto porque al Foviste le interesa contactar a la gente y darles estas buenas noticias sobre el programa de apoyos. Les vamos a informar que su crédito está ya liquidado y les vamos a hacer saber cómo Foviste los está liberando y les van a decir, Foviste te libera de este crédito hipotecario y ya está cancelado este compromiso que se había adquirido con el Fondo de la Vivienda. Te quisiera preguntar, ¿qué tan común es que no haya esta actualización de datos y qué tipo de problemas te provoca el que no tengas tus datos actualizados frente al Foviste? La campaña Actualiza tus datos ya va a ser una campaña permanente porque pues también hay movilidad de algunas personas, sobre todo de derechohabiencia, o a veces cambiamos pues de teléfono, queremos tener todos los datos porque ahora viene una nueva etapa del Foviste. Esta parte de la transformación del Foviste va a tener como herramienta la comunicación, como viene una nueva etapa en la atención a las y los acreditados y queremos tener una comunicación muy estrecha para lo que te comentaba en otros días, darles un acompañamiento muy cercano. Vamos a cambiar la atención, queremos mejorar. El director general y la presidenta nos han pedido que pongamos en el centro
centro de la atención a la derechohabiencia y estamos cumpliendo a cabalidad esto que nos han solicitado, y de ahí que contar con datos actualizados para tener una comunicación cercana y mejorar nuestra atención sea lo más importante. Entonces es una campaña permanente, nos interesa mandarle a un acreditado un SMS de cómo va su crédito, informarle si tiene algún beneficio, informarle si en 1 o 2 meses va a cancelarse, en fin, queremos estrechar nuestra relación con las y los acreditados porque pues, además el Fondo de la Vivienda se debe a las y los trabajadores al servicio del Estado. Por ejemplo, una persona, una trabajadora o un trabajador al servicio del Estado, ¿cómo puede irse dando cuenta? Hay información en cada determinado tiempo en el sentido de cuánto tengo de crédito, si puedo acceder a un crédito. ¿Cómo es este mecanismo, Yabneli? Es importante hacer saber que mes con mes se actualiza el estado de cuenta del crédito hipotecario. Y parte de esta tarea que te platico, pues es que algunas personas, por ejemplo, no tienen el tiempo de meterse al sistema, pero sí mandan un WhatsApp a nuestro centro de contactos, al 800 FOBISTE con una S. Y muchas veces este es el mecanismo. Me envían mi estado de cuenta, nos dejan un correo y ahí se lo enviamos. Entonces, es parte de la información, digamos, periódica que tenemos que dar y además del acompañamiento en todo su proceso de crédito hipotecario. Ahora, por ejemplo, es importante siempre establecer datos de familiares en caso de, pues sí, hay que decir lo que es, en caso de que, por ejemplo, fallezcas como trabajador, que tus familiares sepan exactamente qué puede pasar con tu crédito. Y yo te pregunto, ¿qué puede pasar con los recursos de los créditos del FOBISTE? En el caso de fallecimiento de la persona acreditada, el crédito se cancela. Muy importante que lo sepan los familiares, las hijas, los hijos, esposa, esposo, que toda la familia cercana, directa, lo sepan, porque con la muerte se cancela el crédito hipotecario, y que nos busquen para acompañarlos y para que se libere esta hipoteca y con ello tengan ya su escritura y sobre todo la certeza jurídica de que la casa que se había obtenido a través del crédito hipotecario, pues con el fallecimiento de la persona acreditada, esto se queda liquidado, queda pagado y con la garantía del patrimonio para la familia. Ahora, también esta actualización de los datos, Yabneli, aquí entre dos, te sirve para saber si puedes adquirir un crédito del FOBISTE o rehabilitar tu vivienda o cómo. ¿O son dos cosas distintas? A ver. Son dos cosas distintas. A ver, explícalas. Son dos cosas distintas. Actualizar los datos nos interesa, sobre todo de todas las personas con quien no nos hemos comunicado como Fondo de Vivienda. Ahora, muy importante de todas aquellas personas pensionadas y jubiladas que su crédito lo gestionaron hace muchos años, hace más de 20 años, hace más de 30 años, queremos buscarles para darles esta noticia de FOBISTE te libera y te estamos liquidando tu crédito y condonando las deudas y haciendo quitas. Además, hemos hecho otro trabajo de simplificación de trámites que es muy importante porque luego a veces te dicen, sí, te damos este apoyo, pero tráeme hasta la factura del refri, que ya no tienes. Entonces, hicimos esa simplificación para que les facilitemos el camino a nuestros trabajadores al servicio del Estado y también contarte que parte de la simplificación relanzamos 2 créditos muy importantes. El Tú Construyes, que es para autoproducción de vivienda con asistencia técnica, lo simplificamos en gran medida porque quitamos la empresa constructora, porque quitamos la empresa supervisora, porque quitamos la fianza, quitamos el seguro de calidad, quitamos 4 administraciones para solo dar una, y esto es que las y los acreditados que tienen un terreno puedan construir en ese terreno con el préstamo del FOBISTE, con acompañamiento de un asistente técnico. Ahora también les podemos prestar si no tienen terreno. Una parte se presta para comprar el terreno y otra parte para construir. También les podemos prestar para terminar una casa que no se haya terminado, que es una demanda histórica de trabajadores y trabajadoras que habían iniciado con cimientos y que ya, obviamente porque es costoso construir, ya no terminaron. Les prestamos para concluir su casa si esto que está iniciado tiene el visto bueno de la asistencia técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que sea seguro, que esa cimentación o que eso poco que iniciaron pues tenga seguridad, sobre todo estructural. También les prestamos para mejorar su casa, para hacer unas rehabilitaciones o mejoras como impermeabilización, pintura, en fin, que quieres mejorar el baño, la cocina, les prestamos también para eso. Y hemos relanzado ya en estos 3 meses de trabajo pues un programa de apoyos abarcador para más de 400,000 personas, FOBISTE Mujeres, Tú Construyes y Renovavis
Foviste con una simplificación administrativa que simplifica, valga la redundancia, el camino para gestionar estos créditos. Finalmente, a mí me gustaría que nos repitieras nuevamente los centros de contacto, las páginas del Foviste, para que la gente que nos está escuchando en estos momentos lo tengan claro, se den su tiempo también para apuntarlo y tratar de despejar cualquier duda que se tenga. Yabneli. Pedirles a todas y todos nuestros acreditados que actualicen sus datos ya en el 800 Foviste con una S. Ahí nos pueden llamar o escribir para actualizar datos o para cualquier atención que les podamos brindar. También decirles que tenemos más de 40 departamentos de vivienda que les vamos a compartir la información para que tengan muy bien ubicados y cuál es el más cercano. Contarles que obviamente los servicios que están en nuestro portal Foviste, en foviste.gov.mx, y lo más importante, que nos escriban al 800 Foviste porque nos interesa la actualización de los datos. Y pues bueno, en algunos de los lugares en los que estamos en el interior de la República, por nuestro paso acompañando a la presidenta, iniciando las obras del programa de vivienda para el bienestar. Que serán los temas de mañana. Muchas gracias, Yabneli Maldonado, por estar aquí entre dos, y claro, a ustedes los esperamos. Estamos aquí entre dos con Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva del Foviste. Ya hemos tratado a lo largo de la semana muchos temas interesantes que tienen que ver con los nuevos programas que hay del Foviste. Y bueno, quisiera, Yabneli, gracias nuevamente por estar aquí con nosotras, que nos hables, ¿qué es esto de Renace Foviste? Bueno, Renace Foviste pues es un título que le puso el director general a uno de sus artículos, pero que tiene un contenido muy especial porque estamos transformando el Foviste. En este segundo piso de la transformación nos dieron este encargo de guiar los trabajos del Foviste y hemos planteado una nueva etapa que estará acompañada de el primordial y principalísimo es mejorar nuestra atención. Queremos acercarnos, estrecharnos con nuestros acreditados, con nuestras acreditadas, decirles que aquí estamos, que estamos para servirles, que les queremos acompañar durante toda la vida de su crédito para que no estén solos y para que si tienen algún problema nos lo hagan saber y busquemos una solución conjunta. Ahora tenemos mucho que resolver porque vamos a ayudarles a más de 400,000 a resolver el tema de su crédito. Pero lo principal en este Renace Foviste o en esta transformación del Foviste es poner en el centro de la atención a la derechohabiencia. Ese como primer punto. 2, como parte de esa atención y esa mejora de atención, mejorar nuestra comunicación y difusión. Antes creo que le hacía falta esta cercanía a través de las herramientas como las redes sociales o herramientas tecnológicas para llegar a la gente, para informarles lo que está pasando, para informarles qué apoyos hay en el fondo de la vivienda, y nos vamos a dedicar a través de mensajes, a través de correos, de WhatsApp, hacerles saber a la gente que aquí estamos y que tenemos todo esto para ayudarles. Entonces nuestra comunicación está cambiando, está siendo muy cercana, estamos echando mano del humanismo mexicano para servir a México y en especial a las y los trabajadores al servicio del Estado, y también en esta comunicación y en esta difusión es que todo lo que había en el Foviste pues a veces no se difundía. Entonces viene una nueva etapa, ya nuestras redes están mucho más alimentadas con información útil para nuestros beneficiarios, y ese es el segundo punto. Un tercer punto que es fundamental y que es una deuda que se tenía también en el Foviste es la modernización de la plataforma tecnológica. En algunos momentos hemos tenido muchas más quejas de que no puedo consultar mi estado de cuenta, no puedo generar mi crédito. Entonces estamos dedicados también desde el día 1 a esta modernización y ya poco a poco van a ver esta mejora, y además como parte de esta modernización vamos a lanzar la aplicación móvil Tu Foviste para que haya un mecanismo muy cercano a la mano del celular para la gente que pueda consultar ahí su estado de cuenta y además gestionar algunos créditos como los que he platicado con anterioridad. ¿Y Tu Foviste cuándo va a estar listo? Ya les vamos a contar y vamos a dar esa primicia cuando tendremos esa aplicación móvil, pero estamos trabajando ya en ello porque además creo que se necesita, no la tenemos y es muy importante como herramienta para la gente. A mí me gustaría preguntarte también y explicarle al auditorio sobre todo, esta es
una comunicación directa la que ustedes están promoviendo a través de esta reforma o estos cambios dentro del FOVISSSTE. Y mi pregunta es sencilla, 0 intermediarios, ¿verdad? 0 intermediarios. Además, quiero que quede claro para todas y todos que todos los servicios y todos los apoyos que ahora estaremos dando de liquidaciones, condonaciones, quitas, congelamientos, son totalmente gratuitos, que es una forma de hacerle justicia social a muchos acreditados, a muchas acreditadas que se les deterioró el crédito por razones diversas, pero que hoy les decimos aquí está el Fondo de la Vivienda y como una acción del Gobierno de México y de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está aquí este programa de apoyos para ayudarles. Que no se vayan a prestar a dar dinero a nadie. Todos los trámites que se hacen en el FOVISSSTE son gratuitos y nada de que dar dinero por fuera. Eso se los encargamos muchísimo porque todo esto es gratis. Ahora, Yabneli Maldonado, aquí entre dos, ¿se han enterado ustedes, por ejemplo, de casos de gente que se haya visto afectada precisamente por estos intermediarios y que les haya provocado algún problema a la hora de liberar su crédito, por ejemplo? No nos hemos enterado, pero sí les quiero decir que hay un buzón anticorrupción en el Fondo de la Vivienda, en el Centro de Contactos también nos han llegado algunas quejas y esas de inmediato por oficio, o de oficio se van a la Contraloría, al órgano interno de control y ahí se sigue la investigación. Y además que los prestadores de servicio como entidades financieras o como notarios o cualquier persona que interviene en el proceso e incurre en una mala práctica, pues por supuesto que será sancionado y será retirado de seguir prestando el servicio. Y por eso la importancia de que nuestras audiencias, los trabajadores y las trabajadoras del FOVISSSTE puedan tener la certeza de que se les va a dar este apoyo, de que hay los mecanismos, de que pronto habrá la aplicación, de que de lo que se trata es de simplificar todos los trámites. ¿Es así? ¿Lo podríamos resumir así? Sí, así lo podemos resumir. Queremos hacerle la vida más fácil a las y los acreditados, acompañarles y a todos los que sea posible, FOVISSSTE los va a liberar de este crédito. Oye, y sobre todo algo que es muy importante, sin duda, es también el descanso mental que implica para muchos que sacan algún crédito para obtener su vivienda, el ya tener los papeles en orden. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Creo que nosotros podemos abonar en esa paz, en esa tranquilidad, que ya no haya angustia porque se debe el crédito y es parte de hacer justicia y me refiero, por ejemplo, a las personas pensionadas y jubiladas. Desde ya van a saber que van a contar con el descuento y con la quita. Entonces, que no estén preocupados, que los años que tienen por delante, pues que sean para pasarla bien, pasarla de lo mejor, estar felices y gozar su casa. Y sobre todo porque, como tú has explicado, ahora sí que quitarles esa doble carga, pues les da más recursos precisamente para poder disfrutar su vida, ¿no? En el caso de los jubilados, por ejemplo, y de los pensionados. Por supuesto. Además, ya trabajaron toda su vida y por eso vienen todos estos beneficios para ellos. Así es, y me gustaría nuevamente que nos recordaras estos números, estos datos, para que la gente los tenga en la mente. 800 FOVISSSTE con una S, muy importante, que nos llamen o escriban. 800 FOVISSSTE con una S, aquí nos pueden marcar, nos pueden escribir para muchos servicios que damos en el centro de contacto, pero sobre todo para actualizar sus datos, porque los vamos a buscar y darles las buenas noticias del Fondo de la Vivienda. Sin duda, y seguramente una de las buenas noticias que queda pendiente es de la vivienda del bienestar, que será nuestro tema para cerrar el día de mañana aquí entre dos. Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva del FOVISSSTE, ya nos darás todos los detalles de este nuevo programa, dónde van a construirse estas viviendas, en qué puntos de la ciudad, del país, en fin, será un tema muy interesante sin duda. Ya te contaremos esa etapa. Cerrando aquí entre dos, está nuevamente con nosotras Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva del FOVISSSTE, para hablar de este tema que quedó pendiente y que seguramente causa también mucha expectativa, que es el programa de vivienda para el bienestar. Yabneli, gracias nuevamente ya para cerrar la semana. Un gusto para ti por recibirme todos estos días y platicar de todo lo bueno del FOVISSSTE, de FOVISSSTE Renace, la transformación y esta nueva etapa en el segundo piso. Yabneli, dentro del programa de vivienda para el bienestar,
Bienestar, ¿cuál es el papel, cuáles son las acciones del FOVISSSTE, de la vivienda para las trabajadoras y los trabajadores del Estado? Primero platicarte que el programa Vivienda para el Bienestar es un programa, pues diría yo, histórico, sin precedentes, que está impulsando la presidenta de México, que durante muchos años se dejó de construir vivienda asequible, vivienda social, digamos, de bajo costo, que le alcanzara a las familias de México que menos ingresos tienen. Y la presidenta planeó, diseñó toda esta política para construir 1 millón de viviendas y además otorgar más de 300,000 mejoramientos de vivienda y escrituraciones para que ahora sí que la tenencia de la casa pues sea regular y se tenga certeza jurídica y se tengan escrituras. En este programa y con toda esta meta que es grandísima, en el que se pretende que 500,000 viviendas las construya la Comisión Nacional de Vivienda y otras 500,000 al menos las construya Infonavit, digamos, en todo este planteamiento y en este gran desafío que además está coordinado por la doctora Edna Vega Rangel, la titular de la SEDATU, pues se incorporó el Fondo de la Vivienda para los trabajadores al servicio del Estado y que se pretende, ya nos estará informando también la presidenta, que podamos recuperar una atribución que se tenía desde 1956 para construir vivienda también de bajo costo, accesible para las y los trabajadores al servicio del Estado que tienen los menores ingresos. ¿Qué pasó con la vivienda? Se mercantilizó, se tomó como una mercancía y en esta visión que se tuvo en el periodo neoliberal se dejó de construir vivienda social, como te decía. Entonces a ellos les interesaba pues los desarrollos de lujo o digamos viviendas que cuestan más de 3 millones de pesos y con todas las problemáticas de la especulación del suelo, lo del cártel inmobiliario que recién vivimos en la ciudad y con todas estas digamos cosas chuecas que había de violar normas, que se construían más pisos donde se podía menos. En fin, se vio todo esto como un negocio para los desarrolladores. ¿Qué pasó? Lo poco que se hacía, pues se hacía en lugares donde no había servicios, donde no estaban cercanos los centros de trabajo, donde no había transporte. Hay muchas viviendas abandonadas que hoy ya se dan cuenta que fueron del periodo, sobre todo de Fox, en los que muchas empresas desarrolladoras construían en lo más lejos de la ciudad o en la entrada de las ciudades, pero pues ni siquiera había transporte, no había rutas de transporte. Hoy día esos desarrollos están abandonados, sin funcionalidad, claro, porque una de las características justamente de la vivienda adecuada pues es que tenga servicios, que tenga seguridad, que tenga habitabilidad y que en el entorno... Y que tenga interconexión, ¿no? Totalmente, que estén los centros de trabajo cerca, que estén los centros educativos cerca y que finalmente el derecho a la vivienda es un derecho eje que genera bienestar y que está interconectado con otros derechos como salud, educación y trabajo. Y este programa, que además me encanta, es un gran programa porque la vivienda es refugio, es techo para la gente y además, como ya les decía, genera bienestar para la familia. No solamente es para la persona titular, sino para sus seres queridos, para sus seres amados. En los espacios de la casa, pues pasa todo, pasa la vida y es ahí justo donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos en nuestro espacio porque es ese refugio. Eso es el significado de la casa. Además de todo este otro lado de patrimonio. También es una tranquilidad financiera, en una seguridad punto, financiera. ¿no? Claro. Así es. Entonces, este programa pretende abatir un déficit que por años se fue haciendo en perjuicio de las familias más pobres de México. Hoy se va a hacer este programa pues en consonancia de uno de los principios del humanismo mexicano, por el bien de todos, primero las y los pobres. Entonces, ahí vamos a estar ayudando desde el lado del FOVISSSTE en lo que nos toca. Más adelante compartiremos todo este anuncio y vamos a dejar que vaya avanzando pues esto que viene para el FOVISSSTE. ¿Están en proceso, digámoslo así, o están todavía viendo las acciones o las estrategias a seguir dentro del programa de Vivienda del Bienestar, Yabneli? Sí, ya además te platico que se colocaron las primeras piedras. Se colocó en Baja California Sur, se colocó en Manzanillo, en Hidalgo, en Tabasco, vamos en próximos días a Baja California. En todos estos espacios ya se dio inicio del programa de vivienda para el bienestar en los que ha estado acompañando la presidenta,
justo con esta información muy importante de decirles, aquí está su gobierno, vamos a batir ese déficit con este 1,000,000 de viviendas, por lo menos siempre lo dice así ella, y pues bueno, estará dirigido para derechohabientes de Infonavit, para no derechohabientes de Infonavit y Foviste a través de la CONAVI, y la tarea que va a estar a cargo del Foviste. Ahora, mencionabas, Yapneli, aquí entre nos, algo que es fundamental, que no nada más se trata del hecho de construir por construir. ¿Por qué pienso eso? ¿O por qué te digo esto? Porque muchas de las viviendas que se construyeron, por ejemplo, en terrenos que eran ríos, en lugares donde pues resultó problemático. Lo vimos mucho en el caso de Acapulco, por ejemplo. ¿Todas estas situaciones se están cuidando con este programa? Es que es justo una de las características de la vivienda adecuada. No puedes construir en zonas de riesgo, no puedes construir en áreas nacionales protegidas, en suelos de conservación, en zonas federales o donde no haya servicio. Entonces, esta es parte de una integralidad de proceso que tiene que ver con hacer el estudio de dónde están los terrenos y que estén céntricos, que estén accesibles, que haya transporte, que haya servicios, que estén los centros de trabajo cercanos, que haya centros educativos. Y esta parte de cuidar lo técnico de los usos de suelo, que haya suelo habitacional, eso es muy importante porque además también nos interesa cuidar el medio ambiente, que si hay árboles se respeten los árboles y que los proyectos puedan salvar esos árboles además. Y muy, muy importante que se construyan los metros cuadrados necesarios para la calidad de vida de las familias. Iba a decir, pues para el desarrollo de la vida diaria. Claro. Entonces, eso es muy importante. ONU establece al menos 45 metros cuadrados y la presidenta dijo, vamos a hacer viviendas de 60 metros cuadrados y me parece importante porque es una forma de garantizar calidad de vida, es una forma de garantizar bienestar y garantizar el derecho a la vivienda adecuada con todas sus características que le acompañan. Así es, una vivienda adecuada, una vivienda que permita a las personas, en este caso, los trabajadores, las trabajadoras del Estado, pues una vivienda que le permita tranquilidad, vivir con tranquilidad y sobre todo también que permita disfrutar la vida, porque una vivienda debería de permitir eso, disfrutar la vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente, y por eso comentaba que es un derecho eje, eso es el bienestar. La vivienda, cuando tienes resuelto lo de la vivienda, pues eso impacta en tu vida en otros horizontes. Entonces, por eso contaba que este derecho pues está conectado con la salud, con el trabajo, con la educación, claro. Pero es fundamental. Hay veces que vemos estas historias de los paracaidistas, ¿no? Estas historias de los que despojan y estas historias que invaden vivienda. En buena medida, podría separar el tema, sí, porque hay delincuencia organizada que se dedica, por ejemplo, a despojar, ¿no? La clásica historia que además se cuenta reciente, salió la madre a dejar la escuela a sus hijos y regresó y ya no pudo abrir y había alguien más y ese alguien más por 100,000 pesos, 50,000 pesos o menos mete a otra familia y eso es un modus operandi que además pues están tomando acciones porque este delito ha ido mutando. Pero hay otras personas que llegan a vivir a ciertos lugares muchas veces no porque quieran, sino porque es su única alternativa para tener techo. Y me parece la forma más sensible, humana y visionaria que haya un programa de gobierno dedicado a abatir el déficit y sobre todo un programa de gobierno para hacer vivienda para la gente y las familias más pobres de México. Yapneli Maldonado, vocal ejecutiva del Foviste, muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos. Muchísimas gracias, Pati, por la invitación y pues un gusto siempre estar acá. Gracias. Aquí, entre dos.